Estamos entonces estudiando el libro de los Filipenses. Si hay algún nuevo que está acá o se esté conectando por internet, estamos estudiando el libro de Filipenses. Ya vamos en el versículo 27. La semana pasada estuvimos, particularmente nos quedamos un poco ahí en el versículo, o sea, la semana pasada no, sino que tiempo atrás, más de un mes yo creo, estuvimos ahí deteniéndonos un poco en el capítulo, o sea, el versículo 27. Y vamos a hacer un pequeño resumen de aquello, antes de ir al tema en sí. Entonces, el desafío de esta carta al libro de los Filipenses, decíamos nosotros que tiene un encabezado. Bueno, Pablo venía hablando, ¿cierto?, de su vida. Para ir un poco más atrás, desde el versículo 12, él venía exponiendo su vida y su relación con Dios y cómo él vivía el Evangelio día tras día. Una frase célebre o la que nosotros podíamos recordar es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es como la centralidad del libro de Filipenses, la verdad. Porque el libro de Filipenses tiene aparte de la tendencia de ver que el cristiano puede vivir con gozo, también marca la pauta de cómo nosotros podemos vivir el día a día en el caminar con Cristo. Entonces, Pablo iba exponiendo su vida, de cómo estaba su situación. Estaba encarcelado, recordábamos, en Roma, y hasta el versículo 26 comienza a hablar de él, de su relación con Dios, pero en el versículo 27 él cambia y se dirige a la iglesia ahora, y los comienza a desafiar a cómo ellos deben vivir la vida como cristianos, como creyentes, cómo deben vivir el día a día. Y lo primero que le dice es: compórtense como es digno del Evangelio. Y este es el encabezado que vamos a ver hasta el versículo 30. Compórtense como es digno del Evangelio. Este tema o encabezado del comportarse como es digno del Evangelio de Cristo reúne los puntos que Pablo va a exponer en lo sucesivo hasta el versículo 30. Veíamos solamente la semana pasada el comportarse como es digno del Evangelio, ¿ya? Pero ahora vamos a ver 3 puntos más, que es estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y no tener temor por los opositores. Entonces, tiempo atrás veíamos el comportarse como es digno del Evangelio. Esto de comportarse veíamos que tiene un significado en el lenguaje original un poco distinto a lo que sale ahí. Significa ser ciudadano. El comportarse significa ser ciudadano y se usa para desarrollar la conducta característica de la ciudadanía celestial. Para entonces, ser ciudadano romano era de mucha estima para los filipenses. Ellos eran una colonia romana, pertenecían a la ciudadanía romana, entonces para ellos era muy estimado pertenecer a esta ciudadanía romana. Y entonces estos hombres eran ciudadanos romanos que gozaban también de los privilegios, porque había mucho privilegio de ser ciudadanos romanos. Entonces ellos gozaban de estos privilegios. Los filipenses se enorgullecían de estos privilegios como ciudadanos romanos y vivían como fieles ciudadanos de Roma. Pero Pablo les recuerda que es cierto, es verdad, ellos tienen la ciudadanía romana y que podían disfrutar de todo aquello que significaba esa ciudadanía romana, pero también les recuerda que ahora poseen una ciudadanía que es mucho mejor. Ahora disfrutan de una ciudadanía que es superior a la ciudadanía que ellos decían que era buena. Existe una ciudadanía que es mejor y esa es la celestial. Y esa es muchísimo mejor, le dice Pablo. Filipenses 3:20 incluso le dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo entonces les recuerda cuál es su ciudadanía más importante, y ella es la que está en los cielos. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Esa es la ciudadanía que nos representa a nosotros, más que como chilenos, ¿cierto? Nuestra ciudadanía principal es la ciudadanía del reino de los cielos.
Y Pablo entonces lo desafía a vivir como ciudadanos. Ya no es solamente tienen la ciudadanía, sino que ahora le dice, vivan como ciudadanos del reino de Dios. Ser ciudadanos del reino de Dios no solamente pensemos que lo vamos a aplicar, decíamos nosotros allá cuando estemos con Él en el cielo, ¿cierto? En su gloria, sino que nosotros debemos comenzarlo a aplicar desde que Cristo llega a nuestras vidas. Desde que Cristo llega a nuestras vidas, nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos Filipos, y a ti y a mí, hermanos, que nos comportemos como ciudadanos del cielo. Amados en el Señor, cualquiera sea nuestra situación o en donde quiera que nos encontremos, Dios nos ordena, Dios nos manda a que nos comportemos como ciudadanos del reino de Dios. Ese es el desafío para nosotros, era el desafío para los hermanos filipenses y es el desafío para nosotros. Es un mandato de Dios. Esto es lo que tú eres, le dice Dios. Eres ciudadano romano, o sea, ciudadano del reino de los cielos. Compórtate entonces como un ciudadano del reino de los cielos. Esto es lo que nosotros debemos reflejar. Pero también no solamente debemos vivir como ciudadanos del cielo, sino que hay una medida también que le pone Pablo. Vivir como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo en nuestras vidas no solo tiene un impacto inicial y que ya no tiene más participación en nuestras vidas, sino que más bien nos dice que el Evangelio de Cristo nos acompaña día tras día hasta el regreso de Cristo. El Evangelio de Cristo nos salvó, pero el Evangelio de Cristo también nos acompaña día tras día. Y Pablo les dice, en el fondo, si nos preguntamos cómo mido yo mi progreso de santidad, o cómo estoy avanzando, o cómo estoy viviendo esta ciudadanía del reino celestial, bueno, mirando el Evangelio de Cristo y viviendo dignamente de ese Evangelio. Ese es el estándar, esa es la medida, el glorioso Evangelio de Cristo. Dios quiere hacernos a nosotros, ¿cierto?, conforme a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. Quiere transformarnos como mirando a un espejo la gloria del Señor, para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Es así entonces como nosotros ahora llegamos a lo que vamos a ver, estos 3 puntos que yo les mencionaba anteriormente: estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y no tener temor por los opositores. El primer punto, estar firmes en un mismo espíritu. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En dependencias de vivir comportándonos como ciudadanos del cielo de una manera digna del Evangelio glorioso de Cristo, Pablo comienza a dar ahora detalles. ¿Cuáles son estos puntos a considerar por los hermanos filipenses? Y lo primero que le dice es, estén firmes en un mismo espíritu. La centralidad de esta exhortación de Pablo a los hermanos filipenses es la unidad de la iglesia. No sé si lo podemos darnos cuenta ahí en el versículo 29, dice, en un mismo espíritu, habla de la unidad del espíritu, versículo ahí mismo en el 29, combatiendo unánimes. Se repite, un mismo espíritu, unánimes. Entonces, la centralidad aquí de esta exhortación es la unidad de la iglesia. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir más profundizando acerca de esto. Pablo les dice, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Pablo les dice, independientemente si hay un fiscalizador, por así decirlo, o no, eso no debería cambiar su forma de comportarse. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a un pastor que esté vigilándonos? ¿O cuántos de nosotros necesitamos a un hermano cerca de nosotros para comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo?
¿Recorreríamos, me pregunto yo, las mismas páginas en Internet? ¿Tendríamos algún problema de que un hermano revisara nuestro historial de búsqueda en Internet? ¿Qué hay de nuestro tiempo? ¿Somos diligentes en las cosas que hacemos siempre nosotros? ¿Trabajaríamos de la misma forma si estuviera un hermano a nuestro lado? ¿O cómo es nuestro lenguaje? Es distinto cuando estamos acá en la iglesia y es distinto cuando nosotros estamos en los trabajos, en los colegios, en la universidad. ¿Puede ser distinto, hermanos? ¿Puede ser distinto nuestra forma de comportarnos? No debe haber doble ánimo o personalidad en nosotros. Ya sea que estemos en la iglesia o donde sea que estemos, recuerda que eres un ciudadano del reino celestial y eso debe ordenar tu forma de comportarte, debe ordenar mi forma de comportarme. Entonces, después de esto, Pablo le dice, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Muchos teólogos concuerdan que acá espíritu es con E mayúscula, los que están ahí está escrito, ¿cierto?, con E minúscula, pero muchos teólogos concuerdan o estudiosos concuerdan que es con E mayúscula el Espíritu y se refiere al Espíritu Santo. Entonces, si es así. Si vemos otras cartas de Pablo, podemos ver cómo también la unidad es en base al Espíritu Santo. Entonces, concuerda si nosotros decimos que se refiere al Espíritu Santo en la unidad que le está ya exhortando Pablo a que tengan. Como por ejemplo en la carta de Éfeso y la carta a los Corintios. Leamos la carta a los Efesios, dice 4, del 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se fijan al final, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces no es cualquier firmeza, sino que es firmes en un mismo espíritu. Ese es el primer punto, el primer desafío para los hermanos filipenses, y ese es el desafío también para nosotros. Debemos permanecer firmes en un mismo espíritu. Nosotros mismos, entonces, hermanos, hemos sufrido, ¿cierto? Como cuerpo de Cristo, nosotros hemos padecido esto, y el llamado hacia nosotros es estar firmes. Independiente de lo que nos haya ocurrido, independiente de lo que nos haya sucedido, debemos estar firmes. Pero no firmes en nuestros pensamientos, no firmes en nuestras cosmovisiones, sino firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Debemos entonces vivir en dependencia de la guía del Espíritu Santo, porque Él finalmente es quien nos guía a toda verdad, como dice Juan 16, del 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, para vivir como ciudadanos del reino de los cielos dignamente, necesitamos la suministración, necesitamos la ayuda del Espíritu de Jesucristo. No podemos nosotros solos estar unidos, ¿cierto? Sino que necesitamos la suministración, la ayuda del Espíritu Santo, la suministración, como lo dijo Pablo anteriormente. Es decir, nosotros debemos reconocer nuestra incapacidad y ponernos bajo el alero de Dios
está bajo el poder de Dios para darle toda la honra y toda la gloria a Él que se merece. Y en dependencia del Espíritu, porque el mismo Espíritu glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Cuando la Escritura habla de estar firmes, hermanos, en el Espíritu o firmes en el Señor, tiene el mismo significado o el mismo sentido. Habla de la firmeza necesaria que nosotros debemos tener, que debemos conducirnos como iglesia del Señor. Filipenses, por ejemplo, 4:1 dice firmes en el Señor. Primera de Tesalonicenses 3:8 dice firmes en el Señor. Y tiene la misma, es similar porque en realidad se ocupa la misma palabra en el idioma original para dar el sentido de permanecer firmes en el mismo espíritu. Implica entonces un sometimiento bien dispuesto a su autoridad, como cuando construimos nuestra casa, ¿cierto?, sobre la roca. ¿Qué pasa cuando construimos sobre la roca o cuando construimos sobre la arena? ¿Cuál permanece? El que construye sobre la roca. Y finalmente, firmes también en las doctrinas de los apóstoles. Otra forma de decir firmes también en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice allí que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firmes y retener la doctrina. Hermanos, yo como hombre de campo le puedo comentar que he visto tormentas fuertes. Yo soy de Temuco hacia la costa, Puerto Saavedra, zona campo, y he visto tormentas fuertes. Yo creo que hay algunos también que son lugareños, campesinos o algo por el estilo. Son bien diferentes a los temporales que se dan acá. Y entonces he visto los árboles cuando pega el viento, quedarse casi a nivel del suelo, pero no se cae. Sigue ahí firme. Pero disculpándome los santiaguinos, los árboles de acá, de Santiago, pasa un vientecito y se cae. Y cuando se caen, uno entiende por qué, porque sus raíces son poco profundas, no tienen raíces. Nosotros nos podríamos preguntar qué tan profunda es nuestra raíz en el Espíritu. ¿Qué tan firmes estamos nosotros en el Espíritu? ¿Qué tan profunda es tu raíz o qué tan firme estás en el Señor? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Detrás de eso, nosotros podemos leer entre líneas que hay un hombre que está entregado al Señor. Su vida completa Él la entregó en las manos del Señor y Él vive en dependencia del Señor. Y uno puede ver una raíz muy, muy, muy profunda. No cualquiera podía tumbar a Pablo, podría... De hecho, no recuerdo que alguien lo haya hecho, sino que Él permaneció firme en el Señor. ¿Estamos nosotros así, firmes en el Señor? ¿O qué tan profundo nosotros nos hemos sumergidos en las dulces aguas de las Escrituras? ¿Estamos también nosotros firmes en las doctrinas de los apóstoles, por ejemplo, como nos desafía Pablo, como nos desafía las Escrituras, como nos pide Dios que nosotros podamos permanecer? Porque finalmente, hermanos, quizás nosotros podemos decir, sí, yo estoy firme en los tres, mi hermano, estoy firme en el Espíritu, firme en el Señor y firme en la Escritura. Pero finalmente, cuando venga la tempestad, cuando vengan los azotes del viento, la verdadera firmeza va a salir a relucir. Y nosotros no sacamos, ¿cierto?, nada con mentirnos a nosotros mismos,
Más bien nosotros debemos profundizar y buscar nuestra firmeza. Si estamos nosotros en debilidad, debemos buscar la firmeza en el Espíritu, en las dependencias del Espíritu, reconocer nuestra incapacidad y también estar firmes en la roca que es Cristo. Estar firmes en los fundamentos de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles. El desafío entonces, estemos firmes en un mismo espíritu, porque el Espíritu nos guía, como decíamos, a toda verdad. El Espíritu nos santifica. El Espíritu glorifica al Hijo y el Hijo al Padre y abre también nuestros ojos para mirar las maravillas de la palabra del Señor. Somos dependientes harto del Espíritu Santo, pero muchas veces, pocas veces, nosotros recurrimos a Él para estudiar las Escrituras, por ejemplo, algo tan básico, para que decir como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero no solamente debemos estar firmes en una unidad espiritual, sino también debemos estar firmes, o más bien debemos estar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ese es el segundo punto, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo primero que vamos a ver es el significado de combatir unánimes. Combatiendo unánimes, esto viene de la palabra griega sunatelejo, que significa luchar juntamente. Es luchar codo a codo, es luchar hombro a hombro con tu hermano. ¿Te has visto en alguna situación así? ¿Te has mirado algunas veces de esta forma? ¿Te has desafiado algunas veces? Voy a luchar con mi hermano juntamente, codo a codo, hombro a hombro. ¿Lo hemos visto así? Hermanos, esto es un llamado de atención para nosotros. Es un llamado de atención fuerte. En razón de que nosotros somos un mismo cuerpo, ¿cierto? Como lo dice Romanos 12:5 y también otras cartas, en razón de que somos un mismo cuerpo, nosotros debemos combatir juntos. Los miembros, ¿cierto?, del cuerpo no luchan solo. Yo no mando a mi dedito a luchar por ahí, que te vaya bien. No le puedo decir eso. Así tampoco usted, hermano, puede esperar o abstenerse de la lucha con el hermano. Los miembros del cuerpo no luchan solo. Los miembros del cuerpo no son extraños. Los miembros del cuerpo no se miran raro. ¿Cierto? Es raro que yo no miro con raro a mi cuerpo. Sino más bien todos colaboran en unidad en luchar. Todos colaboran en unidad en luchar. Cristo es quien busca finalmente también la unidad de la iglesia. Cristo, Él es el unificador. Él vino a salvar a una iglesia, ¿cierto? Un solo cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. Y Satanás, por otro lado, es el divisor. Satanás, por otro lado, es el destructor de la iglesia. Y es en estas dos direcciones en que nosotros debemos estar luchando unidos. Hermanos, es verdad que podemos tener algunas diferencias, nosotros, ¿cierto? Podemos tener algunas diferencias de opiniones porque nos hemos criado en familias distintas, venimos de culturas distintas. Quizás podamos tener algunas diferencias de opiniones en algunas cosas, pero que eso no nos lleve a la división. Debemos permanecer unidos. Satanás quiere hacernos creer que mi enemigo, ¿cierto?, es el hermano que piensa distinto a mí. Quizás en algunas decisiones piensa distinto y Satanás dice, pues, uno dice, bueno, es mi enemigo. ¿Sí? ¿Es tu enemigo? O incluso, si no tiene la situación económica que la tuya o que la mía, quizás nosotros lo separamos y lo vemos distinto. O quizás no tiene la misma preparación, los mismos estudios, o quizás no sigue un mismo equipo de fútbol. O quizás también la iglesia
X no me cae tan bien, es mi enemigo. ¿Sí? ¿Es tu enemigo? Esos no son nuestros enemigos, hermanos. Pero sí, detrás de ello, oculto, está el verdadero enemigo. Y ese es Satanás. Y ese es el único enemigo que anda, ¿cierto? ¿Cómo lo describe la Biblia? Como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es tu enemigo. Satanás es mi enemigo. Y debemos reconocer también, hermanos, que es fuerte. Nosotros no podemos decir, no es fuerte Satanás, porque ya ahí vamos a ir en desventaja en la lucha. Debemos reconocer que también es fuerte. Y es por eso también, hermanos, que yo necesito de tu ayuda. Yo necesito verme a mí también como incapaz de ir a la lucha solo. Yo necesito de tu ayuda para ir a la lucha, hermanos. Empezando, ¿cierto?, por la ayuda de mi esposa. Ella es la ayuda idónea también que tengo. Entonces, empezando por la ayuda de mi esposa en contra de este enemigo. Es decir, la ayuda de mi familia entonces. Y también, por supuesto, necesito la ayuda suya, mi hermano, para luchar contra este enemigo. La ayuda de mi familia en la fe. Le cuento una anécdota. El otro día, con mi esposa, yo siempre orando por la situación del local, cómo van las cosas, y siempre algo faltaba. Y como ahora llegó Josué, y ahora tenemos, el Josué nos dice, oren a las 3 de la mañana, oren a las 4 de la nos despierta a cada rato para que oremos. Y mi esposa me dice, oremos juntos. Porque siempre, si bien yo sé que ella ora también por lo mismo, yo oro por lo mismo. Entonces nos pusimos de acuerdo y nos despertó Josué y oramos juntos. Y algo cambió. Yo enfrenté el día distinto. Y allá al negocio, será lo que tú quieras, Señor. Tú dirás, yo me pongo en tus manos. Y quizás nosotros podíamos decir, llegó toda la bendición. No, pero el Señor me sostuvo en lo que Él proveyó ese día. Él me dio gratitud en el corazón por lo que llegó ese día. Bueno, Normando, entonces nos necesitamos el uno al otro para poder enfrentar a este enemigo. ¿Cierto? Y yo no le digo esto, ¿cierto?, porque solo es ateniente al tema. Dios, por medio de este estudio, me ha mostrado que quizás yo no he ganado algunas batallas porque muchas veces yo la estoy enfrentando solo. No la estoy enfrentando con mi iglesia. No la estoy enfrentando con mi familia. Cuando la Escritura me llama a combatir, es en unidad con mi familia en la carne, es en unidad con mi familia en la fe. Ahí es donde nosotros debemos permanecer unidos. Por el otro lado, hermanos, tenemos, ¿cierto?, ya el luchar contra este enemigo. Por otro lado, tenemos el luchar, el combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y esto tiene que ver con las doctrinas. Tiene que ver con las creencias en el Evangelio glorioso de Cristo. Podemos contender, podemos luchar por las doctrinas, porque nos han sido, impuestas y que nosotros también hemos estudiado. Debemos luchar, debemos contender también por la fe del Evangelio. Judas 3, si me ayudan a leer, hermanos. Judas 3, no tiene capítulo, así que el versículo 3. Judas 3. ¿Me ayudan a leer? Dice, amados, por la gran... Amén. Amén. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Contender ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿La ha recibido usted, hermano? Está siendo llamado a contender ardientemente por esa fe. Contender, luchar ardientemente por la fe que nos fue dada por gracia, combatir por la fe del Evangelio no es en solitario, no es por intereses tampoco personales, sino que es un combatir unánimes por la fe del Evangelio de Cristo, o por el avance o el progreso del Evangelio, como lo había dicho Pablo antes en el versículo 12 de este mismo capítulo, como un equipo de fútbol, todos ganan. No solo el delantero que hizo el gol, ¿cierto? No solo el arquero que atajó también un gol, o no solo el que dio el pase de gol al delantero para que hiciera el gol. No, sino que todos ganan. Cuando gana un equipo, todos ganan. Sino que, cierto, todos ganan. Y todos así también nosotros debemos ser, en la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. No es personal, sino que es unitario el desafío. ¿Qué quiere decir esto? Que todos unánimes prediquemos también a Cristo. Nuestra fe está fundada en Él. Cristo es el cumplimiento del Evangelio, porque Él es el Evangelio personificado, ¿cierto? Él mismo dijo, y en ninguno otro hay salvación, en Hechos 4:12. La fe en el Evangelio de Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis, por ejemplo, con la creación del hombre, cuando Dios dijo, haremos al hombre, ¿cierto?, a nuestra imagen y semejanza. Pero Adán tuvo que fallar, ¿cierto?, en esa imagen y semejanza a Dios, que reflejara a Dios finalmente. Pecó contra Dios. ¿Y qué pasó después? Vino Cristo, el segundo Adán, y restaura la imagen del hombre. Ahora perfectamente en Cristo se puede ver nuevamente la imagen de Dios perfectamente. Y con esto también nos dio la posibilidad, ¿cierto?, de nosotros volver a reflejar a Dios a través de Cristo. Porque nosotros, ¿en qué semejanza estamos siendo transformados? ¿Está siendo transformada nuestra vida? En la semejanza de Cristo. Estamos siendo transformados día tras día en la semejanza de Cristo. Romanos 8:29. También decíamos que veíamos desde el Evangelio de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis, por último, sigue presentándose el Evangelio como el llamado a las 5 de las 7 iglesias a arrepentirse antes de que venga el juicio final y que ya no tengan opciones. Si hoy estás aquí sin Cristo, yo te invito a que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. No te vayas de este lugar sin recibir, sin aceptar el glorioso Evangelio de Cristo. Deja hoy día que Él sea tu Señor y deja hoy día ser tú el Señor de tu vida. El anhelo y el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice en Isaías 1:18, no importa en la condición que hayas llegado o los pecados que hayas cometido. Dios te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Quizás tu cuenta es abultada. Quizás tú dices, mi cuenta es demasiado, no hay forma de pagarla. Sí hay una forma, hermano. Y es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es muy opuesto. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tu condición es que no tienes una relación con Dios, que no tienes paz con Dios, puedes venir a Cristo hoy día y puedes limpiar tus pecados en Él por su obra en la cruz.
Debes confesarle tus pecados al Señor. Y Él es fiel y justo también para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Bien. Entonces, esta clase de unidad, hermanos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, es lo que representa comportarse finalmente como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos en esto, si estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, estamos haciendo su voluntad. Finalmente, esto es un deseo, este deseo de la unidad de la iglesia nace de las mismas palabras del Señor. Dios ya lo había dicho. Dios ya había preparado y quería y oró y intercedió al Padre para que nosotros permaneciéramos en unidad. Juan 17, del 20 al 23, dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviasteis. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno», nuevamente dice, «así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». El Señor también intercedió por nosotros, por nuestra unidad. ¿Qué haremos entonces, hermanos? ¿Andaremos en unidad, firmes en el Espíritu? ¿Andaremos en unidad luchando por la fe del Evangelio? Es el desafío para nosotros. Imitemos las primeras iglesias, hermanos, y oremos y obedezcamos la palabra de Dios para nosotros conducirnos en unidad. ¿Quiere ver cómo se conducía la primera iglesia, las primeras iglesias? Hechos 2, de 46 al 47 dice: «Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo». ¿Se ve un poco distinta la iglesia de hoy día? Hermanos, permanezcamos en unidad. Por último, llegamos al último punto: si hay firmeza y unidad en el Espíritu, si luchamos juntos, hombro a hombro por la fe del Evangelio, tenga por seguro que se va a levantar oposición. Si usted quiere ser fiel al Señor, quiere vivir como es digno del Evangelio de Cristo, se va a levantar oposición, hermanos. Pero ¿qué nos dice y cómo nos desafía la Escritura? No tengamos temor por los opositores. No tengamos temor por los opositores. Versículos del 28 al 30. Dice: «Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque en vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí». Los filipenses, como la mayoría de los creyentes que buscan vivir, ¿cierto?, como verdaderos ciudadanos del cielo, como les decía yo, dignos del Evangelio de Cristo, viviendo como ciudadanos del cielo en esta tierra, entendiendo que cierto también que somos peregrinos, somos extranjeros, vamos a padecer también oposición. La tarea del enemigo siempre va a ser, hermanos, amedrentarnos. Eso nosotros debemos tenerlo presente. Siempre la tarea del enemigo va a ser amedrentarnos, asustarnos. ¿Con esto qué logra? Que nosotros seamos negligentes en el caminar del Evangelio. Esto logra, con el amedrentarnos o atemorizarnos, logra que nosotros podamos ser infieles incluso y pecar contra Dios. Pablo alienta que la fuerza y la confianza estén puestas en Dios.
ya que la cobardía frente a los incrédulos puede frustrar incluso el testimonio del Evangelio. Además, Pablo no nos da ningún margen de temor. ¿Se da cuenta en cómo él lo plantea? Dice, ¿en algo puedas intimidarte? No dice, y en nada intimidaos. ¿En algo te puedes intimidar, hermanos? En nada, en nada. El enemigo nos puede atacar por diferentes formas. Por ejemplo, puede atacarnos con conflictos espirituales, persecución de diferentes tipos, quizás afrenta, enfermedades, quizás alguna escasez, de muchas formas. ¿Qué pues diremos a esto nosotros? Antes, en todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Y también ahí se describe entre medio muchas formas de padecer del cristiano, ¿cierto? Incluso hasta perder la vida. ¿Y qué dice Pablo? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizás lo primero que podemos decir, hermanos, Dios, ¿cierto? Y Pablo también desafió a uno de los que quizás estaba comportándose, no sé si en forma cobarde, sino que más bien tímido. Timoteo, ¿cierto? Y él que les dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor. Eso es lo que Dios también te ha dado a ti, hermano. Es lo que Dios me ha dado a mí. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengamos entonces temor en nada en frente de los opositores, porque así como también están en la Escritura, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Destruir el cuerpo? ¿Matarnos? Sí, lo pueden hacer. ¿Pero el alma? ¿Pueden llegar hasta el alma y destruirla? No, no pueden llegar ahí. El alma ya es de Cristo. Nuestra alma ya es de Cristo. Por eso Él nos llama, no tengan temor. Y en relación a este mismo punto, Dios nos ha concedido, dice la Escritura, esta palabra en el original se deriva del sustantivo que significa gracia, o sea, nos ha dado dos regalos, nos dio nuestro Dios. Vamos a ver cuáles son estos dos regalos que nos ha dado Dios. ¿Vino preparado para recibir regalo, hermanos? Amén. El primer regalo que nos da nuestro Dios, creer en Cristo. Tremendo regalo, hermanos. Tremendo regalo. No fue gratis para nosotros el creer en Cristo. Cristo tuvo que pagar, tuvo que ir a la cruz, tuvo que dar su propia vida para que nosotros hoy día podamos creer, para que haya un evangelio, para que nosotros podamos seguir ese evangelio. Ese es el primer regalo. Pero el otro regalo es mejor. Dice también padecer por Cristo o sufrir por Cristo. Eso también es un don, es una gracia, también es un regalo de Dios para nuestras vidas. Padecer por Cristo. Creer en Cristo ya lo hemos explicado, hermanos, es un don, una gracia, un regalo de Dios. La vida del creyente comienza allí finalmente, ¿cierto? Pero por supuesto que es maravilloso creer en Cristo y recibir el regalo de la salvación, pero es el otro obsequio que yo les decía, el padecer por Cristo. Y quizás nosotros podamos decir, qué mal chiste de Pablo, ¿cómo lo habrán tomado los filipenses cuando vieron la carta y dijeron, les ha concedido Dios dos regalos, uno es creer en Cristo y el otro padecer por Cristo? Quizás la iglesia quedó vacía. No creo que fue así. Pablo les muestra a los hermanos filipenses un gran secreto. Padecer por Cristo
es un privilegio, es un regalo de Dios. Acá otra vez entonces aparecen nuevamente, ¿cierto?, los opositores que estaban anteriormente, quienes nos pueden causar sufrimiento y a la vez también, si lo vemos a través de las Escrituras, también nos pueden causar gozo. Aunque es pertinente destacar que el sufrimiento, ¿cierto?, el cual se refiere Pablo, es en comunión con el Señor. También hay que hacer la diferencia. Si sufrimos, que sea en comunión con el Señor. Y también debemos reconocer que es un regalo de parte de Dios, como podemos ver según el lenguaje original. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hechos 5, del 40 al 41. Si me acompañan a leer, hermanos, por favor. Hechos 5, 40 al 41. Dice: y convinieron con él Amén. Eso es por causa del nombre de Cristo, hermanos. Eso es por causa del nombre de Cristo. Los apóstoles entonces, después de azotarlos, ellos fueron liberados y extrañamente ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, por dignos de ser azotados. Yo me examinaba a mí mismo, hermanos, muchas veces que tampoco nosotros resistimos, que tampoco aguantamos para padecer por Cristo. Muchas veces nosotros sobrereaccionamos inmediatamente si alguien nos ataca, y ni siquiera es por Cristo. Pablo les exhorta a los hermanos filipenses y Pedro también los hace, en base a la experiencia también de ellos de haber padecido por Cristo. Y esto fue de gozo para ellos. Reciban, dice, este regalo de Dios, padecer por Cristo. ¿Cuánto sufrimiento padeció el apóstol Pablo? Innumerables. Lo podemos ver en la carta de los Hechos, ¿cierto? Se describe todo desde el historial, en la carta a los Corintios también. Se da el detalle de cómo Pablo padeció una y otra vez por el nombre de Cristo. Ahora incluso Pablo estaba escribiendo desde la cárcel a los hermanos filipenses que luchaban juntamente con él. Y también a nosotros Pablo nos dice junto a los hermanos filipenses, estando en la cárcel, hermanos, dice: regocijaos en el Señor siempre. O sea, en todo momento, no importa la circunstancia. Otra vez dice Pablo, digo, regocijaos. El que estaba en la cárcel estaba alentando a los que estaban afuera. Hebreos 11 nos muestra, ¿cierto?, una vitrina de hombres fieles al Señor. Hombres que escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hombres que fueron apedreados, hombres que fueron aserrados, hombres que fueron puestos a prueba, hombres que fueron muertos a filo de espada, hombres que anduvieron de acá para allá errantes, sin un lugar donde quedarse o descansar, hombres que fueron pobres, hombres que fueron angustiados, hombres que fueron maltratados, de los cuales, dice la Escritura, el mundo no era digno de tenerlos. Eso lo podemos ver en Hebreos 11 del 37 al 38. Dice, el mundo no era digno de ellos. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de nosotros? ¿A alguien de ustedes ya le llegó una piedra? Que yo sepa, no. Vemos nuestro caminar con Dios
y nos consideramos dignos, como indignos de este mundo. Yo por lo menos no me siento indigno de este mundo, hermano. No me considero tan santo que no sea digno de este mundo. Pero estos hermanos eran considerados como indignos, o sea, no eran dignos de estar en este mundo, porque ellos vivieron como ciudadanos del reino de los cielos. Ellos prefirieron incluso ser apedreados que participar de los deseos pecaminosos. ¿Por qué nosotros debemos vivir distinto, hermanos? ¿Es otro evangelio? Es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio, es el mismo desafío para nosotros. El llamado de Dios, hermanos, a través de este mensaje es entonces desafiarnos a vivir como ciudadanos del cielo de una manera digna del evangelio. Y en este contexto o en este encabezado debemos permanecer firmes en la unidad del Espíritu. Debemos estar combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Debemos seguir fiel al Señor, sin temor, aunque se levanten opositores. Si llegásemos a padecer por Cristo, recuerda, hermanos, si tú llegas a padecer por Cristo, recuerda que es un regalo de Dios, es un don de Dios, una gracia concedida. Entonces, gocémonos y agradezcamos a Dios, por lo tanto, por este regalo. Ese es el desafío, hermanos, que Dios nos ayude. Oramos. Padre eterno, nos presentamos delante de tu trono de gracia, agradecidos, Señor, por tu palabra. El desafío, Señor, para vivir como es digno del Evangelio de Cristo, es alto, Señor, es grande. Reconocemos, Padre amado, nuestra incapacidad de poder hacer las cosas en forma perfecta. Por eso, Señor, nos escondemos en la obra maravillosa de Cristo por nosotros, dispuesta en la cruz. Gracias, Señor, porque Cristo sí vivió una vida perfecta. Ayúdanos, Señor, a caminar en dependencias del Espíritu Santo también, porque finalmente es quien nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia, a estar unidos en un mismo sentir. Ayúdanos, Padre amado, como iglesia, a combatir unánimes por la fe del Evangelio. Ayúdanos, Señor, cuando se levanten opositores por nuestra fidelidad a ti, Señor, que no nos amedrentemos, que no desmayemos, Señor, que no pequemos contra ti, sino que muchos, por nuestro caminar, Señor, con usted, que le honren y glorifiquen, lleguen también al conocimiento, Señor, de tu glorioso Evangelio. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados.